Hola. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, por acudir a nuestra cita del ciclo de Mujeres Creadoras. Hoy empezamos este ciclo. Se va a realizar este ciclo en 5 sesiones de enero a mayo y van a ser 5 sesiones dedicadas a mujeres creadoras de distintos ámbitos de las artes. Tendremos hoy la animación, la segunda sesión la lengua con la directora nacional de la Biblioteca de España, la tercera sesión la danza y el teatro, diseño y vestuario, fotografía y videoarte. En estas sesiones vamos a tratar de hablar de estas mujeres creadoras, de su producción cultural, sobre todo tratando de fomentar ese rol activo de mujer productora cultural, además de visibilizar pues, sus obras. Hoy tenemos con nosotras a Sara Álvarez y para moderar este ciclo contamos con Vicky Calavia. Vicky pues tiene una larga trayectoria profesional, desde profesora de Historia del Arte, lenguaje fílmico, productora audiovisual, realizadora, directora, en fin, pues una agitadora cultural que va a moderar estas sesiones y que a modo de entrevista vamos a tratar de conocer a nuestra primera invitada de hoy. Doy paso a Vicky, que nos va a presentar a la invitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Sara, cuando quieras. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas en un día tan ventoso y frío. Aquí estamos muy a gusto y estamos dando la bienvenida a Sara Álvarez, que viene desde Valencia, pero que es oscense. Bueno, pues bienvenida. Eres la que inaugura el ciclo de Mujeres Creadoras. Y bueno, queríamos empezar también por el mundo de la animación, ¿no? Para luego ir variando hacia otras disciplinas. El mundo de la animación, que es un mundo esencialmente masculino, o lo ha sido, prácticamente, o desde luego los nombres que han figurado o han sonado más, ¿no? Y sin embargo, de tu mano vamos a descubrir que hay muchísimas mujeres haciendo animación en muchos aspectos diferentes, técnicos, en muchos oficios, ¿no? Dentro de lo que es la animación. Y bueno, pues Sara nos va a descubrir todo eso a través de el informe MIA, que es la Asociación de Mujeres Animadoras en España, y nos va a contar qué es la asociación y qué han descubierto con este informe tan interesante. Después, una vez que abordemos el informe, presentaremos una serie de cortometrajes de alumnas que han pasado por la Universidad Politécnica de Valencia, de la cual es Sara Álvarez, tutora, profesora e investigadora. Y lo veremos al final, será media hora de cortos y antes charlaremos con Sara. Y antes de ver los cortos también, pues daremos paso a las preguntas del público, a los comentarios que queráis hacer. Yo voy a presentar a modo oficial a Sara, antes de nada. Investigadora, como os decía, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, del grupo de animación en concreto, y miembro del grupo de investigadoras de MIA. Oscense,
se va a estudiar Bellas Artes a Valencia en los años 90 y ya, bueno, pues ahí se queda, ¿no? Sí. Empieza a trabajar para series de televisión como animadora y ahora mismo pues es sobre todo investigadora, profesora en la Universidad de Valencia. Dirige un grupo de investigación de animación y un festival Prime de Animation, que ya cuenta con 10 ediciones, sí, que hará la número 11 este año. Sí. Muy bien. Y bueno, pues ella está habituada también a realizar ponencias, congresos, talleres, seminarios alrededor del mundo de la investigación y ha colaborado con muchos festivales, pues desde los premios Quirino de la animación iberoamericana, que son muy, muy importantes, el Holland Animation Film Festival, el Non-Stop de Barcelona o el Festival Internacional de Cine de Huesca, entre muchos otros. También ha hecho comisariado de exposiciones y programas especializados en la animación, una larga lista. Bueno, pues desde 10 años de animación ambulante hasta la mujer animada, etcétera, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues la representación de la mujer en el campo de la animación es algo a lo que ha dedicado sus esfuerzos últimamente y por eso pertenece desde el año 2021 al grupo de MIA y están realizando el informe MIA con una ayuda de una beca de una investigación cinematográfica que abrió la Academia del Cine. Luis García Berlanga se llama la beca. Bueno, pues vamos a ver cómo surge esta asociación y cómo surge este informe. Cuéntanos. Bien. Bueno, pues antes de nada quería agradecer, por supuesto, a Vicky esta invitación y que ponga en marcha un ciclo de este tipo, porque me parece que es fundamental, que va a ayudar mucho a dar visibilidad al trabajo que se hace desde muchas disciplinas artísticas. Y, por supuesto, también a la Casa de la Mujer, al Ayuntamiento de Zaragoza, porque este tipo de iniciativas son esenciales y bueno, pues por dar luz, ¿no? Por todo el trabajo en general y también en el ámbito cultural y artístico. Así que encantada de estar aquí y encantada de venir a Aragón en cuanto puedo escaparme también, aunque estoy muy bien en Valencia. Bueno, agradecer también a Etopía, que es el lugar donde estamos, por supuesto, el lugar que nos acoge para empezar de la mano del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Pues bueno, y gracias por la presentación. A ver, un poco, yo soy profesora en la Universidad Politécnica de Valencia y estoy especializada en el ámbito de la animación. Y en los últimos años es verdad que había ido cada vez más haciendo trabajos en torno a la mujer en la animación. Y yo creo que también responde como a un sentir, un eco que escuchas en la sociedad en general y en los ámbitos también particulares en los que cada una trabaja, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer este tipo de trabajos y poco a poco pues acabé trabajando en el informe MIA, porque si lo miras luego al revés parece muy lógico todo, que tiene sentido, pero al final pues empezó de otra forma. El informe, bueno, la asociación MIA, por contar un poco el origen de esta asociación, surgió en 2018 y en principio no era una asociación oficialmente constituida, sino que era un grupo de mujeres profesionales de la animación que se reunieron en un grupo de Facebook. O sea, fue un movimiento totalmente informal y un poco pues ante preguntas que se hacían muchas mujeres de es que hay pocas mujeres en esta serie, en este largometraje o en esta producción, porque es que no hay mujeres en el mundo de la animación. Esto es un tema que estaba a la orden del día y de hecho en Barcelona en 2017 se celebró un foro sobre dones y cinema que hablaba, este era el título de una de las mesas redondas. ¿Hay mujeres en la animación actual? Este era el título. O sea que esto es 2017, no estamos tan lejos. Pues bueno, muchas mujeres empezaron a decir, hombre, yo trabajo con esta mujer, conozco a esta mujer guionista, esta animadora, o yo he estudiado con no sé cuántas mujeres. Así que se reunieron en este grupo de Facebook y pues enseguida, un año después, ya se constituyó como asociación, porque vieron que había mucho trabajo por hacer. Así que desde 2019 están trabajando como asociación y una de las primeras iniciativas, aparte de ir a festivales y participar en mesas redondas y dar visibilidad al trabajo de las mujeres, fue encargar el informe MIA, que sigue pues como la senda de otros informes como CIMA en el mundo del cine y del audiovisual, que también analizaba a las mujeres del sector de la animación, pero de una manera como pues más general. Y el problema es que en animación hay perfiles profesionales muy específicos que en el cine de imagen real o de acción real no existen, por lo que quedaban muchos perfiles y muchas mujeres invisibilizadas. Así que bueno, se constituyó la asociación, hicieron este primer informe que lo hizo Sara Cuenca, que es socióloga, investigadora y que
que hizo un trabajo titánico, aunque estaba ella sola. Y a partir de allí vieron que era necesario sumar un equipo de investigación y también sumar a expertas de la animación, porque en ese momento era socióloga, investigadora, pero había cosas que no tenía en cuenta porque no entendía tanto el perfil profesional. Así que ahí nos sumamos un equipo de investigadoras, que luego os muestro para que veáis quiénes son, del País Vasco, Madrid y Valencia, que hacemos pues un trabajo para ahondar en lo que es el informe MIA. Y bueno, el objetivo de MIA en general, o sea, de la asociación MIA, Mujeres en la Industria de la Animación, que es nacional, es dar visibilidad a las mujeres del sector, al trabajo que hacen y también, a partir de los proyectos de animación, cambiar los contenidos, la manera en que se cuentan las historias, porque al final pues la animación es algo que es para todos los públicos, pero generalmente hay un público directo que es el público infantil, con muchísimos contenidos en televisiones, plataformas, y los contenidos que vemos también pues ayudan a crear nuestro imaginario colectivo, ¿no? Entonces también intentar que no sean tan estereotipados, que haya roles de mujeres independientes, profesionales y todo tipo de roles, ¿no? Que no sea un mundo de princesas. Así que bueno, este es el objetivo. Y entre otras cosas, pues para visibilizar el trabajo de las mujeres de MIA, voy a poner un pequeño vídeo de 4 minutos, que es una pequeña demo reel o una pequeña bobina de trabajos de presentación de algunas de las mujeres que están allí, porque hay trabajos conocidos y que están en la industria ahora mismo. Pues vamos a verlo. No sé si haría falta bajar un poquito la luz. Gracias. A ver. La animación es mía. Bueno, es una muestra estupenda de diferentes estilos, técnicas, narrativas, ¿no? Con la presencia de la mujer, ¿no? Dando visibilidad a muchos tipos de mujeres, hemos visto de todas características posibles. Cuéntanos este equipo de investigación, ¿quién es? ¿Quién lo forma? Pues bueno, aquí podéis ver las fotos del equipo de las investigadoras que estamos actualmente, además de Sara Cuenca, que estuvo en el informe MIA 2020. El equipo está formado por 5 investigadoras, además de mí, que aparezco en primer lugar porque he coordinado estos informes. Begoña Vicario, que es de la Universidad del País Vasco y que es además de una investigadora que escribe y que da clases en la universidad, es también una creadora pues, de gran trayectoria, muy reconocida, que especialmente trabaja en el ámbito experimental de la animación. Luego está Nerea Cuenca, que es de la Universidad Carlos III de Madrid. Es investigadora también independiente y bueno, está ahí trabajando desde hace ya muchos años en comunicación audiovisual. Maitane Junguitu es también del País Vasco, ella es investigadora independiente, trabaja en el sector de los videojuegos y está especializada en contenidos de series y películas de animación. Y Susana García Rams, que es también profesora en la Universidad Politécnica, investigadora, y que, bueno, pues entre las 5 estamos desarrollando este informe en conjunto,
pero también trabajando en equipos, ¿no?, pequeños para ir abordando los distintos ámbitos del estudio que abordan principalmente los roles profesionales de las mujeres, las ayudas que recibe la animación y los contenidos, para intentar descifrar qué pasa ahí, ¿no?, qué es lo que pasa en la animación y analizar, sobre todo pues buscar datos contrastados para poder analizar toda esta situación. Vamos a profundizar un poco en los objetivos, ¿no? Uh-huh. y en esos 3 grandes bloques. Sí, bueno, pues el informe MIA sobre todo surge porque durante unos años había solamente un dato oficial que era que el 35% de los profesionales y las profesionales de la animación eran mujeres. Solo el 35%, que era una cifra que parecía, bueno, no tan grave, ¿no? Parecía una cifra, pues que, vale, hay que trabajar para mejorar esta situación, pero tampoco está tan mal. En comparación con el cine de ficción, era una buena cifra. Era una buena cifra. Lo que pasa, el problema es, vale, esta cifra es bastante positiva, podemos decir, pero ¿de dónde sale? Y bueno, esta respuesta pues todavía no la sabemos. La cuestión está que esta cifra la daba Dibus, que es una asociación de productoras a nivel nacional, y por lo que hemos intuido un poco, por lo que entendemos de cómo responden las preguntas, es que simplemente fue una especie de tanteo. ¿Cuántas mujeres hay en tu productora? ¿Qué porcentaje dirías? Entonces, más o menos, hicieron este tanteo. Lo que intentaba Mía es decir, no, vamos a buscar datos contrastados, fiables, que nos puedan dar esta cifra de verdad, porque si no conocemos la información y no sabemos cuál es la situación real, tampoco la podemos cambiar. O creemos que la estamos cambiando y a lo mejor en unos años llegábamos a ese 35, pero creíamos que ya estábamos antes. Así que, bueno, decidimos enfocar estos 3 bloques, representación profesional, para ver, pues en los libros siempre estamos viendo que hay hombres dirigiendo películas, en los Goya aparecen hombres recogiendo sus premios, pero no vemos tanto a las mujeres, especialmente en animación. Así que intentamos ver dónde estaban estas mujeres, que conocíamos muchas, que están trabajando, en qué roles estaban. Por otro lado, también si era una cuestión económica, si las ayudas llegan o no llegan, o qué es lo que ocurre con el dinero, que es fundamental para poder arrancar este tipo de producción. Y por último, también pues hay mucha representación en los personajes de animación que genera estereotipos, ¿no? La princesa que tiene que ser salvada, o las niñas que hacen pues de top models o de reinas de lo que sea. Entonces, bueno, intentar ver también que esas representaciones de la mujer a veces vienen de guiones, ideas o directores que son hombres. Ver si realmente en casos de mujeres directoras había un cambio en este sentido. Y para poder profundizar en si era real ese tanto por ciento, empezasteis a investigar, ¿no? Y a buscar en diferentes fuentes. Claro. Y ahí vino la complicación, ¿no? Claro, sobre todo. Lo ideal hubiera sido que estuviera el libro de la información de la animación. Entonces tú lo abres, lo lees y te sale esta información. Pero eso no existe y dijimos, bueno, pues vamos a ir al ICA, que es como el Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales, que nos podría iluminar un poco sobre cuáles son las producciones españolas. Bueno, habría que decir también que lo que hemos buscado es, para acotar la muestra de estudio, lo que hacemos es decir, el año anterior es el que vamos a estudiar, así que si estamos estudiando el año 2020, el informe MIA 2022, lo que analiza es la producción del 2021 de cortometrajes estrenados en España, bueno, estrenados internacionalmente, pero tienen que estar estrenados en el año anterior. Tienen que tener al menos un 30% de producción española para que se considere que es obra española. Y en el caso de los cortos, un mínimo de 2 minutos de duración, por poner también, pues quitar a lo mejor los cortos muy amateur o intentar hacerlo pues lo más profesional posible. ¿Y tienen que estar calificados en el ICA? No, no es necesario. Lo que pasa es que al principio, el primer informe MIA sí que utilizó solo la información del ICA. Entonces, lo pusimos en tela de juicio porque es que aquí surgió que yo estaba leyendo este informe, que yo no estaba participando en él, y no entendía por qué si había 29 cortometrajes registrados, por ejemplo, solamente había 20 cortos en el informe MIA. Bueno, pues les pasaron un listado que no estaba actualizado, pero dices, bueno, hay muchos cortos que conozco de animación que están en festivales muy importantes y no están calificados, ¿no? Entonces, por eso decidimos ampliar dónde buscar esta información. Y lo que hemos hecho ha sido utilizar la base del ICA, que es, por supuesto, relevante,
Utilizar también los catálogos de las comunidades autónomas, que son como una recopilación de lo mejor de la comunidad autónoma, que generalmente reúne animación documental y acción real, no solamente animación, pero es una muestra o un indicador de calidad. Festivales también, porque al final la selección en festivales pues hay un jurado, hay un comité, alguien está eligiendo lo mejor de todo lo que llega. También las distribuidoras, que son muy importantes porque al final son las que van haciendo llegar estas películas a los festivales, y por otro lado también han sido un aliado total a la hora de facilitarnos información. Y por supuesto las productoras y los directores. O sea, al final lo que hemos hecho en este trabajo es, una vez que hemos recopilado los cortos, por ejemplo, o los largos, en cortos pasa más, porque largos se estrenan poquitos. Un largo de animación a lo mejor cuesta 4 años en hacerse, así que se hacen pocos al año, ¿no? Pero, por ejemplo, cortos se hacen mucho. Entonces, del listado que te aparece tienes que chequear que cumple todo lo que comentaba antes, que ha estado estrenado en esa fecha, que, bueno, pues que cumple los requisitos, y a partir de allí a veces tienes que contactar con los autores directamente para ver pues que realmente cumple, ¿no? Que está dentro de los parámetros que estamos estudiando, por seguir siempre el mismo criterio. Claro, es un trabajo de campo que os costaría muchísimo esfuerzo, ¿no? Sí. Porque es como llamar puerta por puerta prácticamente, ¿no? Sí. A la realidad. No hemos aclarado que es estar calificado en el ICA, que lo hemos dicho así nosotras muy alegremente. Estar calificado es que tú haces una película, un corto, y si vas al ICA tienes que pasar una serie de filtros bastante complejos, ¿no? Para que te califiquen, y de ahí poder optar, por ejemplo, a estar representado en los Goya, en los premios Goya, o en algunos festivales que solo admiten obras calificadas en el ICA. Es un proceso tan complejo que hay muchas personas, productoras, directoras, que no lo llegan a hacer. Claro. Entonces existen muchas más obras en la realidad de las que están calificadas en el ICA, y que incluso van a festivales internacionales que no necesitan calificación y ganan premios. Y luego, sin embargo, en los Goya no los vemos representados, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces es por eso lo que comentaba Sara, de que el catálogo del ICA es limitado en ese aspecto. Claro, y al final lo que pasa es que hay películas que están en festivales muy relevantes, que a nivel internacional tienen un peso muy importante, y aquí no han tenido este eco, o por lo menos no han pasado por los Goya, que al final parece como el único filtro, pero para nada. Hay un montón de producción de mucha calidad que no está en los Goya. Entonces, bueno. Eso, bueno, lo explicábamos un poco a los profanos del medio. Sí, que luego todo este mundo de siglas es muy pesado. Bueno, y entonces vamos allá con porcentajes de tipos de obras, cortos, largos. Sí. Aquí un poco lo que vemos son 3 imágenes un poco representativas de parte de la muestra. Están agrupadas en cortos, series y largometrajes. Y vemos que la producción es muy diferente, ¿no? Hay 60 cortometrajes, pero de ellos 38 son cortos profesionales y 22 cortos son cortometrajes de escuela. O sea, hay mucha producción de escuela también que no estaba en el primer informe, pero que la decidimos incluir porque al final es muy importante ver también qué ocurre antes del ámbito profesional. Además, somos profesoras, muchas de las que incluimos de las que formamos el equipo de investigación, y somos testigos de que en clase hay muchas alumnas, hay muchas mujeres trabajando, y luego pues muchas de estas alumnas que ya son egresadas y trabajan en el ámbito profesional están trabajando a un nivel muy relevante. Entonces, ahí dices, ¿qué pasa cuando en la industria no hay tantas mujeres liderando proyectos, pero sí las vemos en clase, ¿no? Pues intentar analizar esa tendencia. Luego también incluimos las series desde el segundo informe, no estaba en el primero, porque las series, bueno, pues en el ámbito cinematográfico se suele tener en cuenta largometrajes y cortometrajes. Las series pertenecen más como a la industria, a lo comercial. Pero realmente las series tienen mucha importancia porque a veces los cortos son parte de un piloto, de una serie se hace un largometraje, y hay muchísimos profesionales, hombres y mujeres, trabajando en el sector dentro de las series. Y luego pues hay 8 series este año y 4 largometrajes. Y también de las series hay que decir que puede ser que no se haya estrenado la primera temporada, a lo mejor estamos hablando de una tercera, de una segunda, o sea que algunas van apareciendo en los diferentes informes MIA con distintas temporadas. Estamos hablando del 2021. Sí, este caso. Esto es 2021. Sí. Bueno, ¿y con qué problemas se enfrenta la animación y las mujeres que hacen animación? A ver, aquí, antes de nada, los problemas que nos encontrábamos, por ejemplo, es que lo que estaba diciendo antes, que hay
una ausencia de fuentes oficiales, ¿no? El ICA podemos considerar que es una fuente oficial, pero algunas veces las fichas que se mandan no están completas. Entonces la información que tienen no es que sea falsa, pero no está completa. Entonces allí tienes que hacer una indagación de qué es lo que ocurre. Por ejemplo, también las distribuidoras tienen todas unas fichas estándar, los festivales también, y a lo mejor pues tienen 10 ítems: título, duración, técnica, pero claro, esto es lo que han decidido poner para todas las películas. Así que decidimos, vale, estas fichas son útiles, pero cada una está enfocada de una manera, cada una te da un dato y puede que haya incluso cosas contrarias o nombres que aparecen en una y en otra no. Por otro lado, hay otro problema, otra dificultad, mejor dicho, que sería conocer las fechas de estreno. En el caso de los largos es muy fácil, porque un largometraje se estrena, hay toda una campaña de promoción, va a los cines, está muy claro. En el caso de los cortos depende, pero es pues eso, contacto prácticamente con cada autor para poder contrastar cuál es la fecha de estreno. Y en el caso de las series es un lío impresionante porque, bueno, depende de la temporada, a veces se estrena en una plataforma, en un país, a veces es que les cuesta confirmarlo a los propios autores o productoras. O sea, para que nos hagamos una idea de la complicación, que dices, ¿cómo no puedes saber cuándo estrenas algo? Pero bueno, ocurre. Claro, no, las series van por otro lado, sí, por otro camino. Claro. Sí, es otro mundo. Y luego, por otro lado, lo que decidimos es que lo que analizamos son los títulos de crédito, porque allí, digamos, que se acredita el nombre de todas las personas participantes en la película. Sí, digamos que es lo más fiable, ¿no? Lo más dentro fiable de todo. Claro, es donde están realmente todos los créditos. Entonces, a partir de estos títulos de crédito, lo que nos hace es también pues solicitar las películas, visionarlas y hacer este análisis, este vaciado de fichas, pero que, por ejemplo, en el caso de las series nos encontrábamos a veces con otro problema, y es que en algunos canales de televisión cortan los títulos de crédito, así que cuando aparece la serie no están los nombres. Bueno, pues tenéis que solicitar la serie al claro, productor o a productora, ¿no? Solicitábamos la serie, pero luego además no analizamos todos los capítulos, hacemos como pues capítulo 1, 5 y 7, vamos analizando porque si no sería infinito el trabajo. Y en el caso de aquellas series que esa selección no tiene justo los créditos, pues lo pedimos a la productora o analizamos otros porque sí que los tiene. Pero bueno, intentamos mantener unos criterios y luego adaptarnos un poco a lo que nos encontramos. Y habéis hecho una serie de fichas más amplias, pero sí, también más estandarizadas, ¿no? Por vosotras. Sí, claro, unas fichas estándar que también vamos ajustando un poco con los informes MIA, pues para intentar sacar conclusiones y poder seguir el hilo, ¿no? De todo lo que está ocurriendo. Y esas grandes conclusiones, ¿no? Empezamos por los roles. Sí. ¿Qué roles tiene la mujer como protagonista, ¿no? de la animación y como animadora? Claro. A ver, en principio, los roles profesionales que hay dentro de una producción de cine, aquí los veis muy pequeños, muy pequeñitos, pero bueno, más o menos se puede ver. Pero básicamente hay muchos roles. Y luego en un largometraje de animación, pues yo creo que todo el mundo ha ido a ver una película de animación, aunque sea con su hijo, sobrino, con quien sea, ¿no? Y nunca acaban los títulos de crédito. No sé si hay mucha gente que dice, es que nunca acaban. Una película cualquiera acaban los títulos y ahí es cuando ya han pasado los títulos principales, empieza una tira ahí de nombre sobre negro, pero es realmente lo que ocurre, ¿no? Que una producción de animación, comparado con acción real, pues puede ser 6 meses de rodaje un largometraje de acción real y 4 años una película de animación. Entonces, allí tenemos un poco una idea de por qué los equipos son tan grandes, hay que mantenerlos en el tiempo y luego son equipos muy especializados en etapas de producción. Así que, bueno, pues podría ser infinita esta lista, pero lo que hemos hecho ha sido una selección de los 10 departamentos esenciales, digamos, y dentro de estos departamentos los 25 perfiles profesionales que aparecen siempre o que se repiten, ¿no? Que son los esenciales. Hemos ido aumentando, hemos añadido desarrollo y el departamento técnico que no estaban en el anterior informe y también algunos perfiles más. Porque antes ocurría que las mujeres aparecían en puestos, por ejemplo, en el caso de películas stop motion con muñecos, que hay que crear todos los decorados, los sets, aparecían mucho en el departamento de vestuario.
Aparecían mucho, por ejemplo, en los departamentos de color, que también está ocurriendo de arte, ¿no? De también. arte, pero no en los departamentos técnicos. Entonces lo hemos incluido y también vemos que hay cambios en este sentido. Y aparte de estos departamentos, otra cosa más que tenemos en cuenta en el informe es la ley del cine, que busca pues, que haya paridad, que haya igualdad dentro de las producciones. Estableció ya en el año 2007, que ya ha llovido, pero parece que aún no la alcanzamos, o sea que hay mucha gente como tirando piedras contra las políticas que hacen como discriminación positiva. Pero yo creo que no es tan grave y no es tan atentado cuando en 2007 se hace una ley y estamos en 2023 ya y todavía estamos viendo que no existe. Sigue costando cuando hay ayudas a que pues, las mujeres ocupen roles protagonistas, ayudas a que haya dirección a cargo de mujeres. En los equipos, etc. No es tan amenazante, porque aquí estamos, ¿no? Todavía luchando por esta igualdad. Bueno, pues la ley de igualdad lo que plantea es que la paridad o la igualdad estaría fijada en un rango de entre el 40 y el 60%. O sea, no hace falta que sea el 50%. Si nos vamos ya a que haya entre un 20 o 40% o por arriba un 40 o un 60, estamos hablando de sector masculinizado o feminizado, depende del caso, y si ya vamos entre el 0 y el 20% o el 80 y el 100%, hablamos de un sector muy feminizado o muy masculinizado. Lo ideal es que estén todas las franjas pues hacia el centro, ¿no? Que sean los sectores lo más equilibrado posible. Pero bueno, de momento vamos a ver un poco qué ocurre. Vamos a ver esos sectores en los cortometrajes, ¿no? Sí. Un poco así a nivel general, porque lo que hemos visto, y aquí son datos, en el informe se desglosan muchos datos por departamento, por rangos de importancia y de relevancia en los puestos de trabajo que ocupan, por roles específicos, pero bueno, para hacerlo un poco más general, vemos que en los cortos que hemos analizado, que son 60 cortos, aparecen pues cerca de 800 personas trabajando. Y más o menos en el primer círculo, en el primer quesito que vemos, que es el informe MIA 2020, había un 32% de mujeres en los equipos. Si nos vamos ya al 2021, esta cantidad aumenta al 34% y en el 2022, que es el último informe, estaríamos en el 40%. Aquí estamos hablando de mujeres profesionales que participan en los equipos, no del rol específico que ocupan. Aún así, la proporción en muy poco tiempo es muy enorme, ¿no? Es enorme, sí. Y además estamos alcanzando la equidad, pero estamos en los cortometrajes. Y luego vamos a ver un poco qué relación tiene esto también con las ayudas recibidas. Pero sí que lo que vemos es que objetivamente hay un aumento. Hay una progresión bastante elevada, ¿no? Bastante elevada. Y que si además nos vamos a los cortometrajes de escuela, todavía es más acusada. Porque en los cortos de escuela o están al 50% o llegan incluso al 55, 60%. O sea que las mujeres ocupan, aparte de que hay muchas mujeres proporcionalmente, hay mujeres que, o sea, hay por encima del 50% la representación de mujeres que dirigen proyectos. Y, por ejemplo, esto ya a nivel de España y en las obras estrenadas en 2021. Pero, por ejemplo, el Festival Prime Animation que organizamos en la Universidad Politécnica de Valencia es un festival internacional de talento emergente y admite obras de estudiantes, óperas primas también, que es primera obra profesional. Y ya llevamos haciendo este estudio varios años. Y allí, por ejemplo, en la última edición, solo el rol de dirección, no hablamos de otros roles, o sea que es el rol principal de quien tiene la idea y tiene la visión del proyecto, era el 62%. A nivel internacional. Es una gran noticia eso, ¿no? Es una gran noticia, pero también habla de eso, de las nuevas generaciones, de cuántas mujeres lideran proyectos. Y bueno, es un poco spoiler, pero al final lo que pensamos en el equipo de investigadoras es que hay un cambio imparable. Lo que pasa que vamos a ir viéndolo, descubriéndolo poco a poco y hay que mantener también este tipo de investigaciones para
pues bueno, ser testigos, ¿no? De que esto va en esta línea, de poder... Que no va a decrecer de repente o que no va a ir a menos. Que no vamos a confiarnos también, por ejemplo, ¿no? Bueno, el spoiler nos ha gustado, ¿eh? También. Sí, es que... A ver, yo también soy un poco optimista, ¿eh? Pero creo que esto va a ocurrir así en la sociedad en general. Estamos seguras. A ver qué pasa en las series, pues. Hemos visto los cortos, a las series. Ahora vamos a las series y bueno, aquí estamos viendo también... Las series han analizado 8 y bueno, el mundo de las series es un poco un mundo particular porque hay una cuestión también muy relevante y es que las jugueteras son productoras de series. Entonces, estas series se hacen para vender juguetes. Bebés llorones, Big Pets, hay un montón de series que venden los juguetes. Entonces, al final, pues son producciones de otro tipo, ¿no? Aquí estamos viendo Mironins en la imagen, que es una serie de autor que además está inspirada en un libro de 2 autoras que son personajes de Miró. Y a partir de ella ha salido un largometraje que también está en el informe. Y vemos, por ejemplo, que en 2021, que fue el primer año que se analizaron series, había un 31% de mujeres y un 41% en 2022. Y en series es donde ha habido una evolución importante. Y es muy importante también porque hablamos de industria, ámbito comercial, pero también muchas de las series están producidas por AMPA Studio, que es un estudio valenciano de producción que hace muchos servicios de animación y claro, el equipo digamos que es un equipo, el mismo equipo haciendo muchas producciones en el tiempo. Entonces, son datos positivos. Un equipo valenciano con quizás trabajadoras en el equipo que han salido de la Universidad Politécnica de Valencia. Sí, algunas sí y otras de otras escuelas, pero sí que tienen como una base importante de mujeres en el equipo actualmente. Entonces, como también abordan tantas series y son coproducciones, pues sube porque está repetido, digamos que este estudio participa muy activamente en las series. Por eso, aunque el dato es muy positivo, también hay que tener en cuenta que hay un estudio que está ahí como... Bueno, participa en casi todo. Sí, lo que está claro es que en las series también hay muchas animadoras jóvenes, ¿no? Sí. O sea, en general en las series hay más gente joven trabajando que en el cine tradicional, sí. ¿no? Y eso es un dato también importante por lo que decías de las nuevas generaciones. Claro, sí, totalmente. Es que al final te das cuenta que el formato, la edad y el presupuesto tiene mucho que ver en las producciones, sí. ¿Y con los largos qué pasa? ¿Cambia la cosa? Y bueno, con los largos, aquí en este caso estamos analizando no 4 años, sino que estamos analizando la proporción de profesionales dentro de los largos estrenados en 2021. Y bueno, también decir que desde que empezó el estudio del informe MIA 2020, 21 y 22, solamente ha habido una mujer directora de largometraje de animación, que es Chelo Loureiro con Valentina, que es el fotograma que veis en pantalla de esta película. Y hasta este año no había habido ninguna mujer directora de animación. O sea que esto también ha sido una lucha. Sí que hay muchas mujeres en producción, pero menos en dirección o guión. Y cada vez hay más historias escritas por mujeres, proyectos dirigidos por mujeres y también, aunque lo escriban hombres, inspirados en libros escritos por mujeres. Así que, de alguna manera, esta visión va traspasando y calando a la pantalla. Y aquí lo que vemos es que, por ejemplo, la película que más proporción de mujeres tiene en el equipo es Mironins, que es un largometraje hecho a partir de varias series de la que hablábamos antes. De la que hablábamos antes. Sí, Así que realmente hay mucha producción, mucha participación de mujeres, pero también viene de series. Así que también es un dato pues un poco particular. Más irreal, ¿no? En este sentido. Es más irreal, exacto. Luego tenemos Valentina, que es una película dirigida por mujeres con guión de 2 mujeres y producida por mujeres, también en coproducción con algunos hombres, que tampoco se trata de aniquilar al hombre de la faz de la tierra. Estamos totalmente a favor, sino de que todo sea más diverso, ¿no? Pues en esta producción hay un 31% de mujeres. Las siguientes ya Salvar el árbol, un 19%, que estas 2 son como las más dirigidas a también público infantil, con interés también ecológico y con un tema más dirigido a la infancia. Y luego la última, que es Gora Automatikoa, que es una producción, que es una autocrítica a la propia industria, al sistema de cómo se otorgan los premios y los directores,
los 3 directores hombres de esta película son los 3 protagonistas, tienen como un alter ego, y en esta película sale una mujer directora que es muy sensible, hace películas así como muy románticas, es todo absolutamente estereotipado. O sea, que es un estereotipo totalmente. ¿No? Sí. Y claro, ahí está el 12% de mujeres, porque es que todo apuntaba a que esta película iba por ahí. Pero bueno, este dato de que hay una mujer directora es un poco verlo como un dato positivo, pues bueno, ¿no? Pero al menos hay una mujer directora. Y también es importante que las películas de animación, como cuesta tanto las producciones, y nosotras la analizamos cuando se estrena. Entonces sí que sabemos de muchas producciones que están ahora mismo en proyecto, que están dirigidas por mujeres, a veces escritas por mujeres, incluso hay equipos que los 3 puestos principales de guión, dirección y producción están ocupados por mujeres y que están ahora en proceso. La cuestión será que las veamos estrenadas, ¿no? Pero bueno, el sueño de la sultana de Isabel Helguera pues está muy cerca de estrenarse. Olivia y el terremoto invisible de Irene Iborra está en proceso, aunque le queda bastante, y vemos ahí también pues eso, otros temas, otras historias que quieren contar también. Y al principio del todo nos contabas que las ayudas son fundamentales, ¿no?, para estos porcentajes. Sí. Las ayudas a corto, a largo, vamos a hablar de eso. Bueno, con las ayudas, algo importante a tener en cuenta es que las ayudas del cine van al cine. Y la animación es cine, y siempre dicen que es un género, y no lo es. Esto es un error. Es una técnica. Es una técnica o muchas técnicas, porque hay animación 3D, animación con recortes, animación digital, tradicional, con lo que quieras. Pero realmente no es un género. Y, por ejemplo, el ICA, el catálogo de la producción de audiovisual de España, lo califica como género. Entonces, bueno, no es un género. Y dentro de las ayudas... es un gran error a corregir. Sí, pero es como... Sí. Hay muchas voces, pero es algo importante, porque si no, género es la comedia, el thriller, pero la animación no es un género. La animación puede ser comedia, thriller o musical o lo documental, que sea. Pero no puede ser que se género, y ahí aparece siempre como género, pero no, que aquí lo sabemos ya, y no es género. Y bueno, las ayudas que da el cine las dan, o sea, el ICA van al cine en general. Estamos hablando de las ayudas del ICA. Del ICA solamente, exactamente. Y dan ayudas al cine, pero allí vamos pues todo, producción de acción real, documental, animación. Y da 4 líneas de ayudas, 2 son para cortometraje y 2 son para largometraje. Y están en este orden porque es el orden también de importancia económica. O sea, hay menos dinero para cortometraje sobre proyecto y va creciendo hasta llegar a las generales. Entonces, primero tenemos cortometraje sobre proyecto, esas primeras ideas que son un impulso para poder arrancar los proyectos. El siguiente grado es cortometraje realizado. Después, las ayudas selectivas, que es una bolsa que digamos que va destinada a proyectos especiales de algún tipo. Un poco culturales específicos, ¿verdad? Sí, pues por ejemplo, primera obra, director o directora novel, pues que tengan un interés social, ¿no? Documental. Hay una serie de producciones ahí, pero también es la bolsa que tiene menos dinero. Sí, biográficos también. Salen de ahí, sí. Y luego las generales son las que tienen el dinero, con mayúsculas, donde está la gran bolsa de dinero para la producción de películas. Y bueno, podemos ver un poco, ¿no?, el número de directoras también relacionado un poco con la cuantía económica. Que optan, ¿no? Sí, un dato también importante es que la ayuda que recibe la animación dentro de esta bolsa general es menos del 15%. Y piensas, bueno, hay mucha menos producción que de acción real. Si hablamos de 4 largometrajes al año, es un estreno de muy poca producción. Pero si tenemos en cuenta el tiempo de producción que requiere la animación, realmente la animación es mucho más costosa económicamente de producir que el cine de acción real. Entonces, no está proporcionado. No está proporcionado. El porcentaje. Ahora, sí. Ha subido un poco las ayudas al cine de animación, pero sigue siendo insuficiente. Entonces, al final también pues hace un poco una tarea titánica, y a nivel internacional pues es difícil competir, ¿no?, con producciones que tienen unos presupuestos enormes. Pero bueno, aquí sí vemos un poco en la columna de vuestra izquierda,
Vemos ahí que están pues cortometraje, ayudas a corto, ayudas selectivas y ayudas generales. Aquí no entran las series. Las series además generalmente se producen pues desde con las plataformas, sí. producción privada, Exacto. televisiones. Entonces aquí sí que solo hablamos de largo y de corto. Pero si vemos, por ejemplo, el primer bloque de columna es dirección y el segundo es guión. En el primero vemos que hay pues un equilibrio, vemos 33 mujeres y 28 hombres. Después pasamos a ayudas selectivas que ya van para largo y son de estas ayudas dirigidas a pues proyectos más sociales o culturales, y que hay 24 mujeres y 22 hombres, y está equilibrado, pero es que precisamente son las ayudas en las que las mujeres tienen como pues prioridad, podemos decir, por el tipo de proyecto que se en las bases también, ¿no? Cuenta también ser directora mujer en las selectivas. Claro, sí. Entonces tiene sentido. Es que es el apartado en el que pueden prevalecer. Pero luego vamos a ayudas generales, que son las ayudas donde está el dinero general, y vemos que hay 17 frente a 28. Y si lo vemos verticalmente, pues vemos que conforme aumenta la cuantía de los proyectos, disminuye el número de mujeres. Y ocurre lo mismo con el guión. Pues tenemos un porcentaje de mujeres guionistas muy elevado, 36 frente a 20 hombres, en el caso de los cortometrajes, 18 frente a 15 en el caso de las ayudas selectivas, que son las dirigidas entre otros, a mujeres, y luego 10 en el caso de los largos frente a 25 hombres. Entonces ahí sí que te das cuenta que en los proyectos grandes cuesta todavía delegar la confianza en las mujeres. Esa sería la conclusión más importante de esta parte, ¿no? Sí. Y es muy importante porque el dinero al final es también el que permite muchas veces llevar adelante proyectos de envergadura. Y ahí pues nos preguntamos algunas cosas, ¿no? Porque ¿por qué tienen menos dinero los proyectos? Porque no es por manía, no es porque dicen, mujer, le damos menos, porque las ayudas que dan son iguales. Pero muchas veces se detecta que las ayudas dependen de lo que tú solicitas. No te dan el 100%, te dan una proporción sobre lo que pide el equipo o la producción, y las mujeres tienden como a valorar por debajo de los hombres los presupuestos. Entonces, al final piensas... Vamos, que no los hinchan, que son más realistas. Claro, es que la cuestión está, no los hinchan, que es un poco lo primero que pensamos. Son más realistas e intentan como hacer economía doméstica con el presupuesto de la peli. También que cuando se piden subvenciones, como te dan un tanto por ciento, sí, pues inevitablemente para conseguir el tanto por ciento todo el mundo aumenta un poquito la realidad del presupuesto, pero un 15% más, un 20% más. Uh-huh. Sí que es verdad que hay casos escandalosos de hinchar el presupuesto, y sí que es verdad que en general las mujeres productoras y directoras tienden a ajustarlo, ¿no? a la realidad. Claro. En la ficción también, por eso lo digo. Claro, pero eso es lo que al final piensas, es por qué ocurre esto, ¿no? Y al final también pues hay un montón de factores culturales que influyen en que se mida de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, allí es conjeturas. Es un dato sociológico. Sí, y un poco conjeturas, porque no sabemos, ¿no?, cómo mide cada persona esto, ¿no? Pero es como que yo creo que es un poco eso, el sacarle el jugo, intentar ser realista, y un poco pues la economía doméstica de intentar ajustar los gastos, que al final pues la trasladas a otros ámbitos. Pero me acuerdo, haciendo un inciso, trajimos a la Casa de la Mujer, también con el Servicio de Igualdad, hace años, a Inés París. Y ¿os acordáis? Inés nos hablaba también de ese techo de cristal, que decía, no, es que claro, a las mujeres no nos dan esos grandes presupuestos. En su caso era directamente ir a un despacho con una gran producción de cine de acción y decirle, pero tú vas a ser capaz de dirigir cine de acción, por ejemplo, ¿no? O sea, ese hándicap de ser mujer y tener un gran presupuesto. Luego vemos a Iciar Bollaín haciendo grandes películas maravillosamente con un presupuesto holgado, ¿no? O a Isabel Coixet, pero cuesta mucho también eso. Sí. Y cada vez creo que es menos, pero es verdad que hay muchas mujeres que han vivido esto siempre, porque además han estado también más solas en estos roles, ¿no? Claro, estamos hablando de generaciones ya más anteriores, pero sí que ha sido una realidad constante. Y cercana, relativamente cercana. Bueno, un poco por contenidos, ¿no? Sí, vamos por contenidos.
Pues bueno, en los contenidos un poco lo que hemos visto es que en el caso de los cortometrajes son mundos mucho más personales, son más libres, ¿no? Entonces allí sí que prevalece lo narrativo, la mayor parte de los cortometrajes que se hacen son narrativos y también hay cortometrajes de animación documental, que es algo que cada vez más se lleva a cabo porque la animación es un medio que te permite fácilmente como camuflar la identidad de las personas que participan, así que también muchas veces pues para temas a lo mejor de migración o temas de centros de todo tipo, ¿no? Te ayuda mucho a contar el mundo también interno de los personajes o cuando no hay material documental, material de documentación o de archivo para poder contar estas historias. Así que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Como directora de documental de animación. Así que es un medio que cada vez utiliza más la animación, o sea, un género. Y por otro lado, también hay una línea importante de animación experimental que no siempre en el ámbito de la animación está muy reconocido, a veces lleva como otros circuitos un poco alternativos, ¿no? Festivales, pues Excentric en Barcelona o Punto y Raya, Punto de Vista. Hay otros eventos que a veces no aparecen aquí en el informe. Pero bueno, hay todo tipo de temas para todo tipo de públicos y los cortos también hay para niños, para infancia, pero hay muchos más cortos para adultos también, que es algo que en la animación, en general la animación es para todo tipo de públicos porque es cine y puede contar todo tipo de temas y bueno, lo hemos visto con Buñuel en El laberinto de las tortugas, por ejemplo, ¿no? Pero esto cada vez es más frecuente y hasta hace poco no se... Eran más dirigidos a un público infantil, sí, y ahora es un público más amplio, ¿no? Sí, o tienen cabida. En otros países, en Francia, por ejemplo, pues la animación tiene mucha presencia y entonces hay muchas películas para adultos, pero aquí todavía está empezando y cada vez hay más. Los contenidos de series. Y bueno, en las series al final, pues bueno, analizar los personajes es tremendo porque hay algunas series que son bebés llorones y es una serie de bebés que venden muñecos, la juguetera, entonces hay tropecientos personajes y cada vez salen nuevos porque hay que comprar más bebés llorones, así que el equipo que ha hecho lo de análisis de contenidos muere cada vez que tiene que analizar bebé llorones, pero por la cantidad de personajes que hay, no por otra cosa. Bueno, bebés y bebitas, ¿no? ¿Habrá? Sí, hay de todo, hay de todo. Y la cuestión está en que allí por ejemplo, pues hablar de cuántos personajes femeninos, masculinos hay, pues está bastante repartido, pero en general en las series que representan a jugueteras, lo que prima es el juguete y el target al que van dirigidos. Si es serie para niñas, habrá más niñas, si es para niños, habrá más niños, o sea, allí no podemos hablar de... Conceptualmente no tiene sentido en este caso. No tiene sentido analizar. Pero luego sí que hemos visto, y esto es importantísimo, que los arquetipos que antes estaban muy marcados, cada vez hay más personajes héroes y de ellos el 75% son mujeres, heroínas. Entonces esto también es muy positivo, que hay cambios importantes. Claro, en la ficción también cada vez hay más mujeres heroínas, ¿no? En las grandes producciones de Marvel, ¿no? Claro, o sea, es algo Johansson, que ya lo vamos heroína, viendo, ¿no? Claro, en general ya se va viendo y que además, pues, las niñas sobre niñas muy pequeñas son muy reivindicativas y no puedes decir vamos todos a merendar porque vamos todos y todas y dices bueno, tienen muy claro, ¿no? Pues también exigen este tipo de contenidos. Y por ejemplo aquí también vemos, pues, en las dos imágenes que vemos, Crocodoc y Memorias de Idun, allí hay 2 directoras en estas series, así que también... Claro, las series también, como se hacen con varios directores y directoras, ¿no? No hay una sola persona a cargo de toda la serie, dan cabida también a más personas, por lo tanto también a más mujeres. Claro, ¿no? Y al final estamos un poco en formato casi corto, porque los capítulos hacen como producciones más cortitas también. Y en los largos, vamos a ver los contenidos. Sí, en los largos, pues vemos aquí, por ejemplo, pues la crítica a la industria que comentaba antes de Gora Automatikoa, Mironins, que es un mundo también, son indefinidos, porque son personajes de Miró, así que la mayor parte de los personajes no podemos asociar a hombres y mujeres, pero surge a partir de la serie, son directamente unos cuantos capítulos unidos para formar el largometraje. Luego Salvar el árbol, que es como más épica, ecológica, dirigida a público infantil, y Valentina, que es la única película dirigida por una mujer, además de que está protagonizada por una mujer, una niña, también incluye el tema de la diversidad.
Entonces es una niña protagonista que tiene síndrome de Down y también da visibilidad a otras realidades que también que no veíamos en absoluto en las producciones que habíamos analizado. Más diversas, ¿no? Sí. Pero bueno, un 31% de personajes femeninos ya empieza a ser otra cosa comparado con lo que más había. Considerable. Sí. Y bueno, pues nos vamos a acabar con las conclusiones para poder luego ver. Para cerrar un poquito. Los cortos cerramos los ya. informes son muy densos y es muy pesado, pero bueno, no, un poco. Es muy interesante. Sí. Luego, si te lo lees todo, es como mucha información, mucho gráfico, mucho quesito, mucho porcentaje, pero realmente es muy importante hacerlo. Y además, cuando lo haces desde dentro, hay momentos de emoción, de a ver qué porcentaje va a salir. Uy, yo creo que hay muchas mujeres, yo creo, y de repente, ¿cómo 20%? ¿Cómo puede ser? Hay debates muy ardientes en el equipo. Bueno, un poco por concluir así en general y resumir todo esto, ¿no? Por los bloques y luego una reflexión final, ¿no? Lo más importante sería, pues seguimos hablando de qué difícil es acceder a la información en el mundo de la era de la información, en la que está todo en Internet en teoría, pero sabemos pues todas las fake news, toda la información falsa que hay y es muy importante pues tener criterios, tener datos contrastados y que la información de verdad no se pierda en un mare magnum de datos para que podamos conocer la realidad. Así que también la investigación ahí, yo creo que algo que hemos agradecido mucho desde el mundo de la industria profesional y desde la universidad o el mundo más académico también es esta sinergia de colaboración, ¿no? Porque al final te das cuenta pues de qué manera puedes llevar adelante algo, ¿no? Construir algo y ayudarte mutuamente. Bueno, pues vemos que hay un ascenso y aunque todavía es ligero, existe el techo de cristal, esto es indudable y además hay como una tendencia a contar la homofilia, ¿no? De contar con la gente que es similar a ti, de contar en los equipos, pues si eres hombre, con otros hombres, por inercia, por cultura. Pero cada vez más está cambiando, aunque nos va a costar un tiempo, pero desde luego el techo de cristal está presente sobre todo en los puestos de liderazgo. En los demás puestos estamos ya viendo datos muy positivos, pero todavía nos falta conquistar este sitio que nos pertenece también, ¿no? Que pertenece a toda la sociedad y las mujeres somos la mitad o un poco más, pues estará un poco desequilibrado por ahora. Y bueno, sobre todo también destaca mucho el tema de las aulas, que en las escuelas hay muchísimas mujeres. Lo que sí que es verdad es que cada vez más estas mujeres que hace 10 años pasaron por las aulas están trabajando. Ahora en equipos de animación. Sí. Y bueno, por ejemplo, Crocodile, que es una de las series que se ha estrenado este año, es de una exalumna nuestra y ella es la directora, tienen un equipo en el que hay muchas mujeres, así que dices, bueno, esto por lógica va a cambiar y bueno, eso es un poco lo que pensamos. Claro, porque Sara, el impulso de chicas aprendiendo a hacer cine de animación no viene desde hace tanto tiempo, ¿no? A lo mejor había antes más alumnos que alumnas o siempre ha habido más alumnas. Depende de la escuela, pero también depende del tipo de grado, o de formación. Por ejemplo, en los títulos que son 3D, que son hay perfiles muy técnicos, antes había prácticamente hombres. Vale, porque tiene que ver más con la programación, sí, quizás. Informática, necesitas tener como una serie de conocimientos técnicos que, bueno, pues como que allí no estaban las mujeres. Y, por ejemplo, se ve mucho que en las producciones luego en puestos técnicos hay hombres y a veces había 0 mujeres, 0% de mujeres. Pero ahora también estamos viendo que cada vez hay más mujeres haciendo trabajos como rigger, que el rigger es el que hace los huesos de un personaje en 3D. Y ese era un trabajo que siempre había hombres. Y ahora hay muchas mujeres haciendo, por ejemplo, este trabajo. Cada vez más chicas que se lanzan a hacer esos estudios más técnicos que antes eran más copados por los hombres, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Yo como en mi caso estamos en facultades de Bellas Artes, en Bellas Artes ha habido más equilibrio. Y sí que es verdad que a lo mejor hace años había más alumnos dentro de las clases de animación, pero hay muchas mujeres y en general en la carrera hay muchas mujeres. Entonces, y hoy en día la tecnología también está muy metida, hay mucha hibridación de tecnología y arte. Entonces, yo creo que esas barreras van desapareciendo, también las nuevas generaciones. Más accesible la tecnología ahora. También, sí, ¿no? Y todos son nativos digitales, ¿no? Hay como un panorama un poco diferente, entonces se elimina un poco la barrera. Pero que eso ha ayudado bastante. Yo creo que sí.
Bueno, en el caso de las ayudas, lo importante es sobre todo pues, que la animación recibe respecto al cine de acción real menos dinero del que recibe el cine, ¿no? En proporción, y que esto pues, dificulta las producciones en sí. Entonces, si dentro de las producciones ya hay un colectivo un poco menos visibilizado, marginado, pues se perjudica, ¿no? Va como en cadena. Bueno, las mujeres, aunque reciben ayudas en global, en datos globales, reciben menos dinero porque muchas veces aparecen encasilladas en las selectivas, y esto también es algo como que hay que romper y que hay que lanzarse a pedir las ayudas generales. También hablamos de tanta cantidad de dinero que si hablas de 2 millones de euros o de cantidades más grandes, da mucho vértigo. Isabel Herguera, que es una de las directoras que está ahora embarcada en un largo, decía, es que claro, a mí me hablas de hasta 100.000 euros, de 200.000 euros, pero ya entramos en millones de euros y es como un salto que dices, bueno, vamos allá, tengo media película hecha, pero que también es como algo que no es tan habitual. Y bueno, pues ahí está, y la peli está a punto de acabar, así que sí que se puede, pero debe ser un susto. Y bueno, también muy importante que conforme aumentan pues esta cantidad de dinero y proyectos más importantes, la mujer está menos presente, y sobre todo en los puestos directivos, en los grandes proyectos, pues en 2021 una mujer, ¿no? Entonces, por fortuna eso, los nuevos proyectos que lideran mujeres y que se han presentado en foros europeos como Cartoon Movie, vemos que la presencia de mujeres es importante, pero que estamos ya hablando de equidad, pero son proyectos. Veremos cuándo se estrena. Bueno, llegará. Sí, yo creo que sí. En cuanto a los contenidos, ¿qué conclusiones Y bueno, en sacamos? los cortos también hemos hablado, ¿no? Que los cortos representan mundos personales, y muchas veces también hay temas que son más propios de la mujer, que como no había mujeres directoras hace unos cuantos años, pues tampoco se trataban. Entonces, poco a poco se integran temas de todo tipo con mucha normalidad. Pero creo que también por parte de hombres y de mujeres, ¿no? Que a lo mejor hay temas sobre diversidad, sobre salud mental, sobre, pues no sé, injusticias sociales. Y ahí yo creo que es bastante equilibrado, ¿no? Aunque las mujeres tienden a contar también historias personales, íntimas o cotidianas, pero hay de todo. No, tampoco se puede generalizar en esto. Luego, pues, bueno, sobre todo en largos es muy positivo que ya no aparecen tanto princesas o tramas amorosas, ¿no? Que aparece un personaje masculino y femenino. Tramas ya tiene amorosas romantizadas. Romantizadas, ¿no? Exactamente. Y por otro lado también, pues que si hay mujeres en los puestos de dirección, también se ven los protagonistas y las protagonistas, ¿no? En lo que cuentan, lo que les pasa y quiénes son. Y bueno, pues ahí ya lo he comentado antes, pero que en el caso de las series es un poco difícil hacer este análisis, porque si hablamos del target que va a consumir eso, pues se dirige mucho la serie a este target, a este público potencial. Así que allí, pues aunque vemos que hay muchas mujeres y que hay mucha representatividad, realmente no es una cuestión tanto de visión, de dirección, sino de comercial. Así que, bueno, un poco diferente. Bueno, pues vamos hacia esa conclusión final. Sí, para bueno, acabar la ponencia. Yo creo que ya para acabar, bueno, al final con este informe, pues por un lado hemos hecho este análisis anual, pero sí que gracias a la ayuda de la Academia de Cine que concedieron al proyecto el año pasado, al tener un poco más de dinero hemos podido hacer, pues continuar, estudiar un poco la tendencia que hay en los 3 años que se ha hecho informe, y también vamos a hacer como compartir la metodología de trabajo para que otras investigadoras a nivel de Iberoamérica, que se está colaborando mucho, puedan hacer el mismo estudio en sus países, pero también que dentro de España en cada comunidad hay situaciones muy diferentes, entonces también que se pudiera aplicar este estudio a las comunidades y ver qué está ocurriendo, bueno, pues tener como más conocimiento, ¿no? De lo que ocurre dentro del Estado. Luego, por otro lado, también ayudaría mucho, por ejemplo, que hubiera alguna base de datos o que el ICA pudiera incluir series en su catálogo, que esto no ocurre. Entonces, si hubiera algún tipo de manera de archivar la información sería fantástico y ayudaría un poco a conocer también el sector, a tener los nombres de las personas que participan. Y actualizar también la propia base de datos del ICA, ¿no? Sí, y actualizarla. Que tiene lagunas.
Sí, porque sí, tiene sí, lagunas y de hecho en el primer informe mía yo le pregunté a la investigadora, es que hay una película catalogada en el ICA como animación y que aparece en el informe que se llama, que es de Ara Salvaje. Ara Salvaje. Ara Salvaje. Yo pensaba, sí. Ara Salvaje, pues no la conozco, qué raro. Es un Claro, pero es que Pirineo. yo por eso decía, pues a ver, hay 4 películas de animación, 3, y Ara Salvaje, Ara, el río Ara, ¿será Ara en catalán ahora? No, digo, no lo sé. Y yo ahí veía la película y decía, pues no lo sé, habrán animado con drones. Yo no veo animación, la veía otra vez. Digo, esto es un documental del río Ara, de uno con su bici por el río Ara, pero aparece en el informe porque está mal catalogada en el ICA. Entonces, por eso también, entre otras cosas, dijimos, bueno, vamos a meter un equipo híbrido de expertas en animación, en sociología, para que no pase cosas así. Pero es que lo que hay que catalogar hay que verlo para poder catalogarlo. Claro. Y a veces a lo mejor se ha catalogado alguna cosa sin ver, porque está claro que si lo hubieran visto... Entonces, si esa es la base oficial que tenemos... Sí, a mí yo me quedé extrañada, pero por eso que eso tan... Sí. Yo lo vi también porque dije, a ver, digo, pues vendrá la animación en los títulos de crédito, a ver ahora. Y digo, nada. Pues nada, pero por eso un poco es la información, tiene que ser veraz y tiene que haber criterios, porque además es, cuando calificas tu película, das tu lista de créditos en teoría completa. Es una certificación, estas son las personas que han participado, pero no está publicado tal cual, entonces igual ahí, no sé, yo sé que también hay poco equipo trabajando en el ICA, o sea, al final hay muchas cosas a tener en cuenta, pero sería conveniente, ¿no? A lo mejor cruzar datos, a lo mejor colaborar con investigadoras, teniendo para... en cuenta que es la gran base de datos Claro. Que hay en España, ¿no? Entonces, Sí. es la referencia ahí donde acudimos todos. Claro, tanto, esto sí. podría ser algo a mejorar, algo que consideramos que habría que tener cuidado. Y por otro lado también nos parece fundamental que haya asociaciones, por ejemplo, mía ha sido fundamental para dar visibilidad a mucha gente y el pequeño vídeo que hemos visto antes es que es producciones de todo tipo de calado, en el que hay pues algunas mujeres que están trabajando haciendo la animación, pues a lo mejor la primera prueba de línea de animación, otras que están en color, otras en efectos especiales, otras que son directoras, productoras, y es una variedad impresionante. Te das cuenta de la riqueza y del sector profesional que está ahí presente. Entonces, bueno, pues no se puede mirar hacia otro lado. Es directamente hay como que ponerlo en valor y contar con ellas, ¿no? También. Y bueno, esto es sobre todo el spoiler que hacía antes, ¿no? Que lo que vemos es que hay un proceso de cambio que es imparable y hay muchas más mujeres y hombres también que participan, que son profesionales de la animación, pero participan en remoto desde casa para producciones que están fuera de España, producciones extranjeras. Entonces, no es todo el sector profesional de la animación, sino que lo analizamos desde lo que se produce aquí, que da trabajo aquí. Y a veces, pues como hay estudios compartidos y coproducciones, pero bueno, que sí que realmente observamos que el cambio se va produciendo y que aunque todavía es muy lento, va avanzando, tiene que ¿no? ver con la lentitud de la producción de animación. Claro, bueno, pero está claro que el spoiler final, la conclusión final es positiva por ahora, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues como son las 8:15 y vamos a ver los cortos proyectados, vamos a dar paso al público brevemente, muy brevemente, por si queréis comentarle algo a Sara, alguna duda, alguna cuestión de lo que hemos hablado hasta el momento. Sí. Pino, tienes el... Gracias. Que no, yo preguntaría, a ver, no sé si es objeto del estudio, pero, a ver, dando por sentado que la mayor parte de la animación que se hace tanto en largos como en cortos, y por descontado supongo que las series, es animación digital por ordenador, pero si habéis visto que haya a lo mejor especial concentración de mujeres en una técnica especial, o sea, determinada, no especial, sino determinada, pues como pueda ser digital en ordenador o dibujo 2D, o stop motion, o cutout, o si veis que hay... No sé. A ver, la mayoría la producción principal en series es 2D, pero porque también se produce más rápido y entonces allí hay bastantes mujeres. En el caso de cortos es que hay de todo.
Entonces sí que las películas más experimentales y arriesgadas en técnica, que a lo mejor son técnicas tradicionales, sí que están lideradas por mujeres. Y generalmente hay más 2D, pero no lo sé, no diría que la técnica va tan asociada ahora mismo. O sea, el 3D principalmente hay más hombres, eso sí. Pero vamos, por ejemplo, Isabel Erguera está trabajando con técnicas digitales y técnicas tradicionales, grabando con muñecos bajo cámara tipo cutout o recortes. Y por ejemplo, Valentina, hay mucha producción en 3D. También depende un poco de los equipos, ¿no?, que tienen ya formados o con los que trabajan. Pero vamos, diría que 2D a lo mejor es el ámbito en el que hay más mujeres, que también tiene que ver con dibujo artístico, ¿no?, por encima del 3D. Con algo más dedicado al arte más que a la técnica. Sí, por ahora, pero también depende un poco de la producción, ¿no?, porque las producciones salen de una manera y se van conformando los equipos, y también hay, yo creo, que perfiles bastante híbridos en España dentro de animación 2D, que sea digital tradicional o con recortes o con, como que cada vez más se adapta. Es un sector también que se adapta mucho, que se adapta a las circunstancias, a los cambios de técnica, a los cambios de software, por ejemplo, también. Así que yo creo que es un poco como resiliente en ese sentido. Gracias. Nada, a ti. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar ya a la proyección de los cortos. Sara muy amablemente nos propuso proyectar algunos de los cortos de las alumnas, ¿no?, que han pasado por vuestra universidad. Y tenemos 5. ¿Nos da tiempo, Ana, a ver los 5? Pregunto, sí, porque hasta las 8:30 son. Y 20. Pues, o si queréis uno. Pues vamos a ver 2 cortos, quieras. si os parece, ¿no? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Entero? ¿Sí? ¿Podemos? Vale, genial. Si no, lo que digáis, yo lo que Bien. mandéis. Bueno, pues vamos a contaros muy rápidamente qué cortos vamos a ver. Vamos a empezar por Big Box, los vemos. de Nuria Torreño, Los patos, de Ángela Arregui, Un cuarto de equipaje, de Daniela Cuenca, Patchwork, de María Manero, e Invisible, de Paola Tejera. Rápidamente, la mayoría de la técnica de estos cortos es 2D, ¿verdad, Sara? La mayoría sí, yo creo que todos, alguno de ellos tiene 2D y 3D en la misma película, y son de años muy diferentes también. Bueno, algunas directoras son ya directoras profesionales. Del 2016 al 2021 sí, son cortos. Y algunas de ellas están ya trabajando en la industria, y generalmente cuentan historias pues que tienen que ver o con vínculos personales o con situaciones, a lo mejor el punto de origen de la historia que están contando, dirigidas a niños y público juvenil, hay de todo, y también adulto. Y bueno, yo creo que utilizan la técnica, es una de las características, y el estilo y el diseño para contarnos la historia, para crear ese mundo, ¿no? En animación hay que hacerlo todo, no existe nada. Así que si hay un libro en una mesa que se va a caer, hay que crearlo, diseñarlo, dibujarlo y animarlo fotograma a fotograma. Así que a través del estilo visual intentan recrear ese mundo narrativo, pero también emocional, para contar sus historias. Y bueno, son alumnas que estaban haciendo el grado, o sea, el máster, perdón, en la UPV, pero que ya, bueno, estos cortos, algunos de ellos han recorrido un montón de festivales y han estado incluso en los premios Quirino nominados o preseleccionados para Goya, o sea que realmente algunos de ellos han tenido un recorrido, a pesar de ser jóvenes directoras, un recorrido importante. Bueno, son todos fantásticos, os van a gustar segurísimo. Espero que sí. Y antes de bajarnos, yo quería dar las gracias a Sara por esta estupenda charla, tan ilustrativa y tan amena. Gracias. Y deciros, bueno, pues que le vamos a dar un aplauso a Saura. Bueno, gracias. Gracias por venir también y por estar ahí escuchando. Muchas gracias.
Entonces, mijita, te envío unos juguetes. También va la mochilita para mi Martinita. Todo va en la maleta que lleva la tía. ¿Te parece bien, mi cielo? ¿Otra maleta? Ay, mami. Deje de enviarnos cosas, por favor. Que estamos bien, de verdad. ¿Cómo estás hoy? ¿Dónde va David? Lunch.